Hola a todos. Bueno, hoy toca desarrollar la unidad número 3 que se refiere a la clasificación de los contratos. Sabemos que en la actualidad existe un sinnúmero de contratos. Sin embargo, nuestro código no ofrece una clasificación de los contratos, aunque está claro que siempre clasificar los contratos permite un entendimiento mucho más práctico, mucho más dinámico, mucho más didáctico de la naturaleza de que está cubierta cada tipo. Sin embargo, la cátedra también cree conveniente o cree que fue acertada la decisión del legislador de abandonar el criterio de proponer una clasificación, dado que es impropio que un cuerpo preceptivo exceda su función. O sea, el código no tiene la obligación de definir ningún concepto. Entonces, si se pone a definir o a clasificar ciertos conceptos jurídicos o figuras jurídicas, se estaría extralimitando de su función principal. Entonces, esta función más bien le corresponde a la doctrina, y la doctrina se esmeró a través de los doctrinarios para hacer una clasificación de los principales contratos que se usan más frecuentemente en la vida cotidiana. Así tenemos a los contratos nominados e innominados. Y decimos que los contratos nominados, que también son llamados típicos, son aquellos que están perfectamente nominados en algún ordenamiento jurídico. En cambio, hablamos de contratos innominados o atípicos cuando ellos no están regulados en ningún ordenamiento jurídico. No obstante, de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad y libre contratación, que es la reina en materia contractual, las partes o los sujetos de la obligación, si ellos desean, pueden hacer un híbrido entre varios contratos y ello no sería un problema. Esto en cuanto a los contratos nominados e innominados. Pasamos ahora al siguiente tipo de contratos y vamos a estudiar a los contratos unilaterales y bilaterales. Son contratos bilaterales aquellos acuerdos en los que las partes se obligan recíprocamente. Es decir, ambos sujetos de la relación jurídica tienen derechos, pero ambos también tienen obligaciones. Por ejemplo, la compraventa, la locación, la permuta son típicos ejemplos de contratos bilaterales. En cambio, en los contratos unilaterales, solamente uno de los sujetos tiene obligación. Por ejemplo, en el contrato de donación, quien realiza la donación, es decir, el donante, tiene el compromiso o el deber legal de transferir gratuitamente a favor de otras personas determinados bienes. Por su parte, el donatario no tiene ninguna obligación legal al respecto. Estos contratos bilaterales se subdividen en contratos sinalagmáticos perfectos e imperfectos. Los contratos son sinalagmáticos perfectos cuando desde su nacimiento originan obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, la compraventa. Y son sinalagmáticos imperfectos aquellos que nacen unilaterales, pero que con el tiempo, por alguna circunstancia venidera, se convierten en bilaterales. O sea, engendran obligaciones para una y otra parte. Es lo que puede ocurrir con el comodato, el mandato y otros. Ocurre generalmente que el cumplimiento del mandato impone gastos o perjuicios al mandatario. Entonces el mandante se verá obligado a indemnizar. En este caso, la obligación no nació del contrato, sino de las circunstancias posteriores, para tener un ejemplo un poco más comprensible. Pasamos ahora al siguiente tipo de contratos y tenemos que son los onerosos y gratuitos. Los contratos son onerosos cuando los gravámenes y beneficios son recíprocos para ambas partes contratantes.
En cambio, en los contratos gratuitos solamente una de las partes se lleva los beneficios. Por ejemplo, la donación. La persona que recibe el nombre de donatario es la única que se ve beneficiada económicamente al recibir determinada prestación, sin ella entregar por su parte algo que beneficie al otro contratante. Otra clasificación de los contratos es la que se divide en aleatorios y conmutativos. En los contratos aleatorios, las prestaciones o los beneficios que se llevarán una u otra parte no son conocidos desde un inicio, sino que quedan al azar o sujetos a alguna eventualidad. Por tanto, de entrada, al inicio de la contratación, no podemos determinar la magnitud de los beneficios de las partes. Un ejemplo sería el contrato de compraventa de esperanza. Puede ser que yo negocie con un agricultor el comprarle el producto del beneficio de su cosecha. Sin embargo, ello queda a la espera de que tal cosecha sea buena, y eso depende mucho del temporal. Es decir, si la cosecha es magnífica, ok, se va a perfeccionar el contrato. Sin embargo, si es pobre o ocurre una pérdida, entonces el contrato no queda perfeccionado. Por su parte, en los contratos conmutativos, ambas partes de la contratación saben a qué abstenerse. O sea, saben las prestaciones y beneficios que cada una va a obtener de la otra. Otra clasificación de los contratos son los contratos denominados principales y de tracto sucesivo. Son aquellos que, los contratos principales son aquellos que tienen una existencia independiente, es decir, no necesitan de ningún otro acuerdo de voluntades para existir. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, son contratos que existen por sí mismos, sin necesidad de acuerdos previos que les antecedan o que les den origen. En cambio, los contratos accesorios son los que necesariamente dependen de la existencia de un acuerdo de voluntad o de voluntades previos. Los ejemplos característicos serían la hipoteca, la prenda y la fianza. Esos tres contratos, también llamados contratos de garantía, no pueden existir si no tenemos una obligación principal que necesita ser garantizada. Luego, entonces, solo para garantizar obligaciones previas es que pueden existir de manera secundaria, ya sea la prenda, la fianza o la hipoteca. Luego tenemos otra clasificación, que son los contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Son contratos instantáneos aquellos en los cuales el surtimiento de efectos y la extinción de los mismos se produce en el mismo acto. El ejemplo característico es la compra-venta de contado. Yo pago cierto precio por la cosa, me entregan el objeto de la compra-venta y en el mismo acto se dieron los efectos y el contrato quedó extinguido. Un ejemplo de contrato de tracto sucesivo sería una compra-venta a plazo. Es decir, en el mismo acto no se da el surtimiento de efectos y la extinción del mismo, sino que los efectos se van surtiendo o actualizando en el transcurso del tiempo y la extinción del contrato tendrá lugar en el futuro. Siguiente clasificación. Tenemos los contratos ad libitum y contratos de adhesión. Los contratos ad libitum son aquellos en los que ambas partes discuten y sientan las cláusulas de sus contratos ya de antemano. Entre ellos tenemos los contratos de compra-venta, permuta, locación de inmuebles. Sin embargo, los contratos de adhesión son aquellos en los que una sola de las partes sientan las cláusulas y la otra lo toma o lo deja. Es el ejemplo típico, el caso del contrato de transporte, el contrato de fletamento, de provisión de servicios públicos, de seguros médicos, de seguro de de autos. La mayoría, excepto algunos, ¿verdad?
Bueno, con esto culminamos la clasificación de los contratos. En conclusión, vimos que los contratos son las fuentes de las obligaciones y dimos una clasificación de la doctrina para una mejor comprensión de los contratos. Estos son los contratos básicos que por lo menos tenemos que estar manejando para poder seguir desarrollando nuestras clases. También tenemos otras clasificaciones que son los contratos individuales y colectivos. Estos más bien se utilizan en los contratos laborales. Tenemos también contratos constitutivos y los contratos declarativos que vamos a estar estudiando en la parte de los contratos en particular, que está en la segunda parte de nuestro programa de estudios. Bueno, nos vemos en la siguiente, o nos escuchamos en la siguiente unidad. Muchas gracias.